Bueno, hoy vamos a conversar con el candidato a la alcaldía del municipio Libertador, Caracas, Tomás Guanipa. Buenos días y bienvenido, Tomás. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley. Un placer saludarte y felicitaciones por tu 1.000.000 de seguidores ya en Ay, Instagram. Un gracias. saludo a todos los que te escuchan. Ay, estamos contentos, así lo celebré ayer. Bueno, yo me puse a bailar y bueno, ahí lo pusimos, estamos contentos, ha sido un trabajo arduo. Así que te agradezco mucho la felicitación y bueno, haberlo compartido también con mis oyentes. Bueno, Tomás, en esta oportunidad te entrevisto precisamente por la ruta electoral. Eres candidato de la Unidad para la alcaldía del municipio Libertador. Y fíjate que parte de quizás la preocupación o la distancia que puede sentir aquel que es residente del municipio Libertador, el caraqueño, es ver a Tomás Guanipa, quien nació en el estado Zulia, ser candidato por esta alcaldía. ¿Cómo tú justificarías o le explicarías tu compromiso con el municipio y tu vinculación con él? Sí, Shirley, que te agradezco mucho la pregunta, porque la verdad es que no existe esa situación que pudiera darse como impresión en algunos opinadores o en algunos Ujú. sectores que son muy relevantes, porque ya yo he sido candidato en Caracas, fui candidato a diputado por el Distrito Capital, fui Correcto. el que encabezó la lista y el que le tocó dirigir toda la campaña del año 2015, que fue una campaña con una victoria sin precedentes en el municipio. Allí se hizo una campaña muy intensa y ya teníamos años recorriendo Caracas. Yo tengo más de 10 años haciendo trabajo en el municipio Libertador y te confieso que no ha existido hasta ahora en ninguno de los recorridos que ha habido, en las reuniones que he tenido, algún cuestionamiento a mi trayectoria y trabajo dentro del Libertador, que tal vez era un poco desconocida en el este de Caracas y tal vez por eso explica uno o entiende uno lo que suscita en algunas redes sociales. Pero en Caracas es un tema cotidiano, nuestra presencia allí, nuestros años de trabajo allí. Yo tengo 15 años viviendo en Caracas, con lo cual no ha sido un tema de campaña realmente, y lo que más bien la gente me recuerda por nuestra propuesta, la propuesta de dolarización del salario, los esfuerzos que hicimos para acompañar a la gente durante todos los eventos de lucha de calle que hubo. Todos estuvimos siempre en Libertador acompañando a la gente, los edificios que fueron afectados por la violencia del régimen contaron con mi presencia en momentos de los que están allí, en los que estuvieron ellos siendo atacados. En Los Verdes desplegamos una bandera gigantesca hace 5 años para demostrar que en el oeste de Caracas también hay una voluntad de cambio muy grande, así que allí hay una relación de afecto, de cariño, de cotidianidad que tal vez en otros sectores no se conocían, pero que entre los caraqueños y nosotros ha sido ya de larga data. Ahora, ¿cuál es la posibilidad, Tomás, de llegar realmente a la alcaldía por parte de un candidato opositor? Mira, la verdad es que han sido 22 años de gobiernos de rojos, rojitos del PSUV en Ujú. Caracas. Ahora, el nivel de destrucción de la ciudad es gigantesca y la voluntad de cambio que hoy hay en la gente y de hastío frente a la realidad que le está tocando vivir, yo creo que es una cosa que no habíamos visto antes. Cuando nosotros nos lanzamos en aquella campaña por la Asamblea Nacional, recuerdo que los candidatos más importantes del madurismo estaban en Libertador porque era como su zona de confort donde era imposible ganar. Ganamos todos los circuitos y ganamos la lista. Fue una victoria, te repito, que no se había dado nunca en los 20 años que tienen ellos gobernando. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de lograr, si se moviliza el voto opositor a Maduro, que no estoy ni siquiera diciendo el voto que milita en la oposición, sino que está descontento con la realidad que le está tocando. Yo creo que la victoria puede ser muy grande. Si existen dudas sobre participar, vamos a dividir entonces nuestra votación entre quienes votan y quienes no lo hacen, y eso sí le puede dar oportunidades al oficialismo de poder llegar a ganar. Por eso nuestro mensaje es de unir al caraqueño, no en torno a un nombre, sino en torno a la posibilidad de un cambio, en torno a pasar factura a quienes lo han hecho muy mal y revertir este proceso de destrucción que ha tenido la ciudad de Caracas en los últimos años con mucha más fuerza. Por lo tanto, yo sí creo que hay una oportunidad, y es una oportunidad que va a depender de la motivación, de la movilización y de la unión de todos los caraqueños que, estando inconformes con lo que está pasando, no se resignan a vivir lo que están viviendo.
Este punto es importante de la participación, es decir, pudiese existir de parte de los ciudadanos que hacen vida en el municipio Libertador descontento con lo que ha sido la gestión por parte del oficialismo, pero la pregunta es si la oposición, tomando en cuenta que se abstuvo de participar en las elecciones anteriores, o antes en las decisiones pues que tomó antes de participar en estas, la pregunta es si Tomás Guanipa pudiese ganar si no se moviliza ese voto. Es decir, ¿qué tan complejo sienten ustedes que pueda ser movilizar ese voto opositor? Bueno, que primero desconfía en la autoridad electoral y segundo, bueno, ha sido un mensaje en las últimas elecciones o una estrategia equivocada para algunos por parte de la oposición. Mira, yo creo que el haber tenido en esta oportunidad unas leves mejorías en condiciones electorales, muy leves por cierto, creo que inicia una ruta de lucha por condiciones electorales que sean competitivas realmente para que podamos elegir un nuevo gobierno y que eso sea producto, por supuesto, de todo este proceso también de presión interna, externa, que nos haga del voto un voto que verdaderamente sea útil para no solamente mostrar nuestro descontento, sino cambiar las cosas. Y en ese sentido yo creo que, repito, el descontento que hay en la gente, más del 80% de los caraqueños están descontentos por lo que está pasando y por supuesto saben que los responsables son quienes han estado gobernando la ciudad y el país durante los últimos 22 años. Ahora, tiene que haber un efecto de entusiasmo, tiene que haber un efecto de cohesión en términos de lo que significa el descontento en términos de la acción para hacer de ese voto un cambio. Y yo creo que aquí la gente, yo diría, Shirley, que lo más importante, más allá de la legitimidad que tiene cualquier evaluación de los errores que se pueden haber cometido, de las cosas que no se han hecho bien, de la legítima frustración que puede tener el ciudadano común de no haberse logrado el cambio que tanto se ha prometido y por el que tanto se ha luchado, pueda generar dudas sobre qué hacer. Pero cuando tú revisas tu situación personal, no tienes agua, no tienes luz, no tienes gas, no tienes internet, no tienes transporte público, las calles están rotas, no tienes seguridad y todos esos dramas que se viven en Libertador, tienes que pensar en tu futuro personal. Y tu futuro personal es que la política se termina metiendo en tu casa y termina afectando tu calidad de vida. Y votar no significa darle la razón a la unidad o a la oposición, sino demostrar con tu voluntad que no te resignas a vivir así, que sigues luchando por un cambio y que apuestas a que por primera vez en 22 años pueda haber un gobierno municipal distinto al que te ha tocado tener. Por lo tanto, yo creo que aquí lo más importante, más allá, repito, de la autocrítica que tiene que haber, de la evaluación y del juzgamiento que tiene que haber a la acción que puede haberse hecho bien o mal, tiene que ver con el futuro de todos nosotros y entender que el enemigo más importante que tenemos nosotros es la continuidad del desastre que estamos viviendo en Caracas. Por lo tanto, revertir, darle un parado a eso, también significa que se pueda prender un faro de esperanza en Venezuela sobre la viabilidad de un cambio político en el país. Entonces yo creo que este es un tema en el que nos estamos jugando el pellejo todos. Y los que estamos en Venezuela creo que tenemos que luchar para que no dejemos nunca que la inercia nos imponga una continuidad de desastre que nosotros no debemos estar dispuestos a vivir y por eso nuestra invitación es a participar masivamente en una elección en la que Chile hay solamente dos caminos. El camino de continuar en este desastre que estamos viviendo, el de la destrucción que representa Carmen Meléndez, candidata de Maduro en Caracas, por empezar a revertir esto, a hacer un trabajo de Caracas unido, de la sociedad y de la comunidad para que a través de la autogestión podamos empezar a ver que se pueden lograr pequeñas cosas que tienen un efecto importante en la calidad de vida de cada quien, pero también seguir luchando para nunca renunciar a un cambio en Venezuela y poder conseguir una libertad plena que nos permita tener un país donde podamos progresar. Vamos a hablar de las propuestas, Tomás, te lo pregunto porque definitivamente, bueno, algunos aspiran, digamos, a ese cambio político, pero en las elecciones de gobernadores y alcaldes, el ciudadano lo que quiere es tener un representante que esté y los acompañe en sus problemas y les resuelva los problemas, ¿no? El del día a día, el del agua, la luz, la inseguridad. ¿Cuáles son tus propuestas en caso de que resultaras electo como alcalde del municipio Libertador? Mira, lo primero es que tú lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Y yo creo que uno tiene que tener cuidado
de no generar una expectativa típica, por cierto, de la política tradicional, de ofrecer cosas que después son prácticamente imposibles de cumplir o de resolver todos los problemas que la gente tiene y que generan después una gran frustración cuando no es posible hacerlo. Sin embargo, en Caracas hay muchas cosas que se pueden hacer efectivamente en el corto plazo. Lo primero es limpiar la ciudad. La ciudad está totalmente sucia. Los niños juegan en la basura. La gente ya no tiene aceras donde caminar. Pasas por el bulevar del cementerio y todo lo que antes era un bulevar por donde la gente caminaba es un inmenso basurero en cada esquina porque no hay quien recoja la basura. Cobran un impuesto altísimo a los comerciantes y eso no se convierte para nada en un servicio efectivo. Limpiar la ciudad es posible y es posible hacerlo en corto tiempo, pero además de generar una dinámica de limpieza permanente, también es posible hacerlo de la alcaldía. El tema de la construcción de pozos de agua profunda es un tema que hemos visto que en el este de Caracas ha ayudado a algunos sectores a mejorar. No es una solución definitiva, Shirley, pero se puede lograr y hemos tenido ya un equipo de ingenieros que nos están acompañando y fíjate que no estoy haciendo ni siquiera proselitismo ni campaña en eso, pero estamos ya identificando dónde pueden haber pozos de construcción, dónde se pueden construir estos pozos para ayudar a mejorar esa situación en algunos sectores de la ciudad. Tenemos todo un plan para hacer un fondo de financiamiento y poder tener sobre todo donde se utilizan camioneticas, jeeps, nuevas unidades de transporte, porque ese es uno de los dramas más grandes que tiene el caraqueño. En Caricuao, por ejemplo, la gente puede pasar entre 3 y 4 horas para llegar al trabajo y lo mismo para regresar, y que ese financiamiento pueda servir que esas unidades puedan entrar sin que se transfiera costo a la gente, porque hay algunos trayectos que cuestan $1 y la gente gana de pensión $7 y te puedes imaginar que ya ni siquiera movilizarse es posible porque no les alcanza. Hemos hablado de un tema que para mí siempre ha sido polémico, sobre todo en algunos sectores de la clase media, que tiene que ver con el tema de la dolarización. En sectores de clase media la gente puede hacer transacciones por internet o con tarjeta, etcétera, o con transferencias, pero en Caracas, en Libertador, la gente necesita el efectivo y en Caracas no hay efectivo. En estos días estuve en Quinta Crespo y me puse como caminando solo a comprar distintas cosas y no pude comprar absolutamente nada. Compré un jugo de naranja y cuando lo fui a pagar el señor me lo regaló porque no tenía cómo darme el vuelto. Esta es una realidad que estamos viviendo. Yo creo que ahí se puede generar un consenso para poder lograr conseguir efectivo de billetes de $1, pues la gente pueda cambiar y poder tener una dinámica que les alivie la vida, porque terminan comprando muy caro. Hay gente que tiene que comprar cosas que no necesita para su casa para poder tener el vuelto que requieren, y esto es un drama que a veces en algunos sectores no se ven, pero que en Caracas es muy latente. El tema del internet, tenemos que lograr lo que se ha hecho en algunas otras ciudades de Venezuela, que a través de colaboración con empresas privadas se puedan conseguir zonas que sean libres de internet, porque en Caracas no hay posibilidades de comunicarse y a medida que vas subiendo cerro cada vez es más difícil y son temas muy importantes. Y dos últimas cosas. Lo primero es el rescate de espacios públicos. Los espacios públicos en Caracas están totalmente destruidos. Los jóvenes en los cerros no tienen dónde hacer deporte y eso es una invitación al ocio, a la delincuencia y a las drogas. Ese es un tema que tiene que ser muy importante. Y luego el trabajar desde la calle con la gente y organizar la comunidad para que la autogestión pueda significar un cambio real en las condiciones de vida y no generar expectativas de grandes obras que pueda hacer la alcaldía que después no pueda cumplir, sino que lo podamos trabajar juntos con la gente, empoderándolo y haciéndolo protagonistas también del cambio de su entorno. Ahora, Tomás, ya tengo que ir cerrando, ¿no? Tú estuviste un tiempo, bueno, con una serie de procedimientos y, digamos, persecución política que te llevaron a irte del país y luego regresaste para las elecciones. ¿Cómo se dio ese proceso? Sí, mira, no es que regresé para las elecciones, yo regresé en un contexto y un entorno en el que toda esta cuestión de negociación a través de veedores internacionales generó una dinámica ya desde hace muchos meses en los que quienes estuvieron acompañando internacionalmente, me refiero a Rusia, a Holanda, a Noruega, a Estados Unidos, etcétera, fueron generando un clima para que pudiera haber regreso de quienes estábamos siendo perseguidos al país. Y estamos hablando ya de más de 30 dirigentes políticos que han podido regresar al país, muchos de ellos hoy son candidatos, pero el regreso tiene que ver con unas condiciones que antes no había, que por cierto, Chile, en Venezuela siempre es una lotería.
es como ganar un día cada día, porque hay compromisos que se hacen, pero que después quienes están en el poder no cumplen, y al final el riesgo siempre es real. Eso nos trajo como consecuencia poder estar aquí y que la dinámica nos llevara a donde nos ha llevado, pero debo decir que no existió nunca jamás ningún tipo de conversación o de negociación para esto. Fue simplemente condiciones para que la negociación pudiera iniciar y que permitió que muchísimos venezolanos que estaban perseguidos pudieran regresar en todo el país, y yo creo que al final ojalá podamos tener una dinámica para que la oposición venezolana no sea una oposición en el exilio, sino que sea una oposición que pueda luchar en Venezuela sin claudicar, sin renunciar a sus ideas, pero además que puedan trabajar desde adentro por el cambio que el país está requiriendo y que hoy es más urgente que nunca. ¿Cómo fue ese trabajo desde el exilio? ¿Cómo lo describirías, Tomás? Mira, muy duro, primero porque estar afuera es muy complicado, Shirley, y estar afuera en condiciones que a veces la gente cree que son de comodidad. Nosotros estábamos prácticamente todo lo que hacíamos lo hacíamos a pie, con transporte público, con taxis, pero eso no era lo más importante. Yo creo que eso al final es una cosa que uno agradece, porque caminando o estando en taxi o en transporte público pudimos ver a millones de venezolanos que han tenido que cruzar la frontera en circunstancias mucho más difíciles que por las que yo pasé, y ver a jóvenes, muy jóvenes, con sus hijos pidiendo en la calle, y en el caso nuestro particular, que muchos de ellos nos reconocieron, nos generó una vinculación y una relación con ellos muy importante, que me permitió poder ayudar a través de planes sociales que conseguimos de muchos entes públicos colombianos que ayudaban a los venezolanos, poder direccionar esa ayuda hacia ellos, y me permitió durante ese tiempo que estuve afuera no perder la conexión con el drama que los venezolanos estaban viviendo, y eso sí lo agradezco profundamente, porque una cosa es el drama que sufre el venezolano que está aquí, pero que también le duele muchísimo la separación de la familia, pero créanme que la valentía que hay que tener para cruzar a pie fronteras y después la desesperación de no lograr las oportunidades que soñaban, pero que los hicieron huir de un país con un drama como el que estábamos viviendo, es una realidad que te mueve mucho en lo personal, pero que te hace comprometerte también con que esa injusticia tan grande que están viviendo los venezolanos no la sigan viviendo. Por lo tanto, de todo esto yo creo que hay que sacar experiencias positivas, y la experiencia es que no merecemos vivir lo que estamos viviendo, y la gente tiene una voluntad de cambio, Shirley, que yo creo que es lo que tenemos que motivar y organizar y movilizar. Y una cosa que a mí me ilusiona mucho, y ya con esto concluyo, es la posibilidad de unir de nuevo a la familia. Con toda la gente que hablaba en Colombia, en Bogotá y en distintas partes a los que pude ir, la gente lo que nos decía era: por favor, ayúdanos a que podamos cambiar en Venezuela para regresar a nuestro país. Hay una ilusión, un anhelo de regreso, que yo creo que es muy positivo en términos del cambio que nosotros podemos lograr si no nos rendimos, sabiendo que es difícil, y si seguimos dando esa lucha para que Venezuela pueda tener un destino distinto al presente que nos está tocando vivir. Tomás, te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros, para que la gente que reside en el municipio Libertador pues conozca tus propuestas. Tomás Guanipa, candidato a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas por la Plataforma Unitaria. Gracias.